Mejor como enfocarte en limitar el contrajuego y actividad de las blancas. Es que, claro, lo único que tiene el blanco, o en lo único que basa sus esperanzas el blanco, es en su contrajuego, ¿no? Porque materialmente ya está inferior. Bueno, luego de torre de 1, aquí la teoría, la variante principal para las negras sugiere caballo por D3, Muy temático. muy temático, torre por D3, nos retiramos a B6 con la dama, alfil E3, alfil C5, todo muy lógico además, alfil por C5, dama por C5. Y esto, bueno, intuyo que las negras tienen un buen juego aquí, pero el blanco tiene algunas amenazas, como F5, la torre en D3 puede llegar a atacarnos si nos enrocamos en el flanco rey. Esta idea de F5 es bien común en la defensa francesa, especialmente con ese tipo de estructura que las blancas quieren jugar F5 tratando de atacar al lado rey y también es muy difícil como por ejemplo no puede capturar. Si capturas la Especialmente, posición claro, cae con el en- rey N8. Sí. Y si no capturamos, puede llegar a F6 a ser otra amenaza molesta. Algo que vale destacar aquí es que si nos enrocamos largo, por ejemplo, aquí hay un truco muy famoso que es caballo E4, ¿no? Y luego torre C3. Y si no, claro, si no comemos el caballo D4, caballo D6 va a ser una jugada muy molesta. Y podemos enrocarnos corto también, pero el rey en el flanco rey no luce muy seguro. De todas maneras, esto podría ser interesante para el negro, pero al haber una línea a mi criterio mucho más práctica, en este caso, el caballo está en B4, luego de torre D1, sugiero que juguemos alfil C5. Vamos a devolver nuestro material, pero vamos a garantizarnos un final muy bueno. Especialmente porque tenemos un peón pasado en D5, el rey todavía se encuentra en el centro, y eso nos va a ayudar. Y en esta posición el blanco, claro, tiene opciones, ¿no? Mover su alfil y sería una amenaza descubierta contra nuestra dama. Veamos qué pasa si, por ejemplo, se come el peón de H7. Nosotros jugamos dama F2. Nuestra idea es reaccionar a cualquier jugada de alfil con dama F2 para cambiar damas. Además, esta captura en H7 no es afortunada porque nuestra torre de H8 la va a estar jugando, ¿no? Sin haber movido. Si las blancas se retiran, por ejemplo, con el alfil, tenemos mate en dos jugadas, de manera inesperada, pero torre por H2 gana. Si rey por H2, tenemos dama H4 mate. Bien. ¿Qué pasa si las blancas no capturan en H7? Podrían comer en A6, por ejemplo, también. Aquí jugamos dama F2 de todos modos. Es importante destacar que después de dama por alfil por, las blancas no pueden capturar el peón de B7, ¿no? Porque sigue torre A7 y el alfil se pierde. Sí, A3 aquí parece razonable. Claro, pero tenemos una intermedia, ¿no? Tenemos caballo C2 tocando la torre y el alfil a la vez. Claro. Debería bastar para ganar una pieza, creo. Y si aquí las blancas, por ejemplo, intentan alfil B5, que parece interesante, una de las tantas jugadas que me gusta, aunque creo que aquí estamos fuera de peligro y nuestro peón pasado sigue dándonos ventaja, una jugada como alfil C6 me parece muy sólida. Y las blancas se encuentran un poco todavía atrasadas de desarrollo, me parece, en el flanco dama. Esta línea me parece que es a lo que debemos aspirar con negras, ¿no? A llegar a un final muy sólido, con chances de ganar, ¿no? Por supuesto. No es una posición totalmente igualada. Es mucho mejor jugar un final así que defenderse. Bien. Bueno, esta es la mejor manera que podemos jugar contra este gambito. Vamos a ver otras posibilidades de la posición inicial. Sí, este tipo de gambito puede ser muy peligroso, pero si estás preparado bien, si conoces bien como los conceptos básicos, los fundamentales para las negras, realmente no es tan complicado defenderse. Bueno, luego D4, E6, D4, D5, E5. Vamos a pasar ahora, además del gambito, a otra línea que no es menos importante.
luego dama B6, recuerden jugar dama B6 primero, ¿no? Caballo F3, caballo C6. Otra línea muy importante es alfil E2. Las blancas no quieren sacrificar, quieren tratar de conseguir ventaja por medios razonables. Luego de alfil E2, como comentaba Will anteriormente, las blancas les interesa tomar, luego enrocarse, para luego expandirse en el flanco dama, con B4, A4. Tenemos que tomar en D4 primero para no permitir esa opción. Luego de C por D4, nosotros jugaremos caballo G, E7. Bien, ¿qué pasa si las blancas se enrocan, por ejemplo? Si se enrocan, jugaremos caballo F5 y el peón de D4 no puede ser defendido. De hecho, el alfil tampoco puede colaborar, el alfil de C1, porque está defendiendo tanto el peón de B2 como podría defender el de D4, pero justamente no se puede mover de C1, ¿no? Entonces, antes de enrocarse, las blancas tienen que buscar alguna manera de defender el peón de D4, principalmente contra la amenaza de caballo F5. Hay tres maneras de defender este peón. Jugar caballo C3, la otra manera es jugar caballo A3 y caballo C2, y por último tenemos B3 y alfil B2. Vamos a empezar con caballo C3. Parece interesante cómo está defendiendo este peón en D4. De manera, parece, no es directa, ¿no? Parece indirectamente que lo defiende. Caballo F5. Claro, parece como que no lo defendiera, pero ahora las blancas quieren jugar caballo A4. Nosotros damos un jaque, dama 5 jaque. ¿Y por qué? Claro. ¿Qué es el propósito de este jaque aquí? El jaque trata de desconfigurar un poco el desarrollo de las blancas. Por ejemplo, si ahora jugaran rey F1, ya no se pueden enrocar y no se sentirían tan cómodas, ¿no? Las blancas jugarían alfil de 2, parece mucho más lógica, ¿no? Ganando un tiempo sobre nuestra dama y dejándose la posibilidad de enrocar luego. Pero nosotros jugamos alfil B4. Sigue latente la amenaza sobre el peón de D4 y no parece fácil para las blancas defenderlo, ¿no? Las blancas juegan alfil C3, que parece defender todo. Nosotros renovamos las amenazas con B5. Y aquí parece que las blancas ya estarían perdiendo el control, ¿no? De hecho no se ve bien cómo defender las amenazas en C3, en A4. Pero las blancas disponen de A3, que parece llegar justo a tiempo, ¿no? No parece haber nada ganador para las negras. Continuamos con alfil por C3. Luego de caballo por C3, jugamos B4. Esto nos ayuda con negras a liquidar, a hacer más cambios, y eso nos permite estar más cerca de la igualdad. Además, lo que me gusta de esta línea es que es forzada, entonces hace nuestra tarea más fácil. Luego de A por B4, dama por B4. Nuevamente doble amenaza sobre B2 y D4. Esta vez las blancas tienen jugada única alfil B5, eliminando uno de los atacantes. Nosotros jugamos alfil D7. Nuevamente D4 y B2 siguen atacados. Alfil por C6 parece única. Alfil por C6. Fíjense cómo nuestro alfil, que suele ser malo, es ahora una pieza importante, ¿no? Que va a colaborar, disculpen, va a colaborar en la expansión del flanco dama. Las blancas juegan dama D2. Nosotros nos enrocamos. Las blancas se enrocan también, por supuesto. Aquí con mucha lógica podemos jugar torre F, B8, amenazando el peón de B2. Es bueno siempre desarrollarse ganando un tiempo. Y luego de alguna jugada como torre A2. ¿Por qué torre A2? ¿Por qué no puede jugar como torre FB1, por ejemplo? Torre FB1 también, yo creo que... Tiene sentido, A2, pero creo que no es tan bueno, ¿no? Claro, torre FB1 defiende el peón de B2 también. Muy pasivo. Es muy pasivo, quizás torre A2 sea pasivo también. Pero con la idea de torre doblar A1, en la fila A, ¿no? Claro, aún así creo que el negro tiene mejores chances con A5 y quizás A4 en un momento. Fíjense cómo el blanco se encuentra restringido. El peón de D4 está defendido por el caballo F3 y dama D2, pero como que las blancas, al menos yo lo veo de igualado a mejor para el negro, porque tenemos una iniciativa, ¿no? Tenemos futuro en el flanco dama, mientras que el blanco no le veo lo que solemos llamar targets, ¿no? No le veo puntos de ataque o futuras amenazas. De hecho, si quieren
introducirse más en esta línea, les recomiendo que vean la partida de Shirov contra Ivanchuk, que es muy interesante, que finalmente ganó el negro. Creo que en esta partida Shirov jugó G4 en un momento, ¿no? Claro, bueno, eso de hecho... Es un movimiento muy natural, pero también es un poco más complicado que parece. Claro, lo que tenemos que entender acá es que nosotros con negras partimos de una posición muy sólida. O sea que si nos atacan, no nos tiene que importar tanto, porque al tener una posición tan sólida vamos a estar dispuestos a resistir a cualquier ataque prácticamente. Y nos va a ser más fácil conseguir ventaja si el blanco nos ataca, por ejemplo aquí sin par de alfiles, avanzando sus peones delante de su rey. Creo que una jugada como G4, bueno, si la hizo Shirov puede ser que sea interesante, pero digo, en general no nos debería molestar en la defensa francesa que nos ataquen, más si tenemos una posición sólida como en este caso. Es muy debilitante este movimiento G4, ¿no? Claro, igual intuyo que un jugador tan fuerte, ¿no?, como es Shirov, en este caso no hubiera querido defenderse toda la partida, y tal vez sabiendo que G4 no es tan bueno, lo hubiera hecho igual, porque el blanco al menos intenta hacer algo, ¿no? Si no hace G4 el blanco, está relegado a una defensa en el flanco dama muy pasiva, ¿no? Como decía Will, torre B1, torre A2, el blanco no tiene mucho, ¿no? Por eso esta línea, como decía antes, me parece que es de igualdad a ventaja negra. Bueno, vamos a ver qué pasa si las blancas defienden el peón de otra manera. Sí, vamos a ver que en la defensa francesa, con el caballo en F5, este tipo de movimiento como en G4, parece que las blancas están atacando, están empujando atrás las piezas negras, pero también como cada movimiento de un peón no se puede mover atrás y está creando debilidades con cada movimiento de cada peón. Luego de E4, E6, vamos a ver la línea principal, D4, D5, 5, C5, C3, dama B6, caballo F3, caballo C6, alfil E2, recuerden tomar en D4 primero, C por D4, caballo E7. Bueno, ya vimos caballo C3, que sería una manera indirecta de defender el peón. Vamos a ver qué pasa si las blancas defienden de manera un poco más directa, como por ejemplo caballo A3. Más directa. Más directa, ¿no? Claro, así es. Ahora lo que vamos a ver es una maniobra que digamos que es crítica para la evaluación de esta línea, pero más que nada es una idea que tenemos que recordar porque la vamos a aplicar mucho, que es caballo F5, amenazando el peón de D4. Aquí las blancas tienen que jugar caballo C2. Y la maniobra que sigue es muy importante recordar, que es alfil B4 jaque. Fíjense cómo ahora las blancas tienen que jugar rey F1, no tienen alternativa. Si juegan caballo por B4, comeremos de dama, y juegue lo que juegue, va a perder un peón, ya sea el de D4 o el de B2. Y si juegan alfil D2 ahora mismo, sigue alfil por y dama por B2, y también ganamos un peón. La idea del alfil B4 jaque en este tipo de líneas es desarticular el desarrollo de las blancas, que tengan que jugar rey F1, ¿no? Y que les cueste enrocarse, o que, bueno, se tengan que enrocar de manera artificial, ¿no?, con G3 y rey G2, pero aún así estarían perdiendo mucho tiempo. Bueno, como decía, esta maniobra es importante, pero no solo es alfil B4. Luego de rey F1 tenemos que regresar a E7. O sea, alfil B4 jaque y alfil E7. ¿Cuál es la idea? Ya conseguimos lo que queríamos, que era que el rey vaya a F1, pero ahora volvemos a E7 porque damos un soporte a nuestro caballo en caso de que necesite ir a H4. Las blancas muchas veces juegan G4, como decía Will antes, ¿no? Es una jugada muy común